Buen día, mi nombre es Pablo Gijena, me desempeño como docente en la Cátedra de Odontopediatría B y hoy desarrollaremos la clase que tiene que ver con abordar los contenidos del eje temático del diseño del plan de tratamiento. Esta clase, en realidad, va a ser la integración de todos aquellos contenidos desarrollados durante los trabajos prácticos integrados durante el transcurso del año lectivo, todo aquello que se fue eh, como estudiando en forma fraccionada. Para eso vamos a proponernos reelaborar el objetivo principal que tiene o que tenemos como odontopediatra a la hora de relacionarnos con un paciente niño. Y este es el hecho de contribuir al mejoramiento de la salud general, por supuesto del componente de salud bucal, que es el área de experticia, la zona disciplinar donde nos vamos a desarrollar, pero que esta salud bucal nunca pierda de vista que la prioridad tiene que ver con el colaborar con la salud general. Y en esto vamos a generar como consecuencia un mejoramiento en la calidad de vida de ese niño. Esto lo vamos a hacer desde dos lógicas. La lógica de mantener la condición saludable en aquel paciente que está en condiciones de estabilidad y vamos a recuperar la condición saludable en aquel paciente que ha perdido, por diferentes motivos, la situación de estabilidad y ha propuesto una condición de mucha vulnerabilidad o actividad de caries, religio periodontal, o maloclusión, o lo que tiene que ver con la cuestión de hábitos y conductas que van a generar una impronta negativa. Vamos a recuperar lo que hemos visto en el primer práctico. La doctora Franciscena abordaba las etapas para lo que tiene que ver con la situación clínica en niños y adolescentes. Y partíamos de la base que en un primer momento vamos a procurar hacer todo lo que tiene en el entorno de entrevista, todo lo que tiene que ver con la recolección de datos. Esto es para proponer la realización de un perfil de ese paciente para conocer acabadamente todos aquellos aspectos que van a ser necesarios tener presente a la hora de diseñar una planificación de su tratamiento. Con estos materiales recabados, desde la lógica del enfoque de riesgo de vulnerabilidad, se va a proponer generar un diagnóstico preciso, y ese diagnóstico va a incluir los distintos aspectos donde vamos a considerar a este paciente. El aspecto biológico, el aspecto socioemocional y el aspecto que tiene que ver con lo conductual. El tercer punto tiene que ver con el diseño de la planificación terapéutica. La cátedra va a posicionarse en una lógica de funcionamiento donde, más adelante lo vamos a desmenuzar mucho más claramente, pero por ahora nos alcanza a decir que va a ser un plan de tratamiento integral, individualizado, contextualizado, con un alto contenido preventivo y en un marco interdisciplinario. Luego del diseño de este plan de tratamiento vamos a generar la realización de un cronograma que es la temporalización de ese tratamiento. Esto nos va a permitir poner en cantidad de sesiones o de tiempo que va a demandar la realización de este tratamiento. Próximamente viene la etapa número 4, que tiene que ver con la ejecución de todo aquello que diseñe, y finalmente, en el punto 5, la evaluación de los logros alcanzados al finalizar el plan de tratamiento y la evaluación mediata en el tiempo que tiene que ver con el impacto de aquellos elementos que se generaron como algún tipo de indicación precisa y que eso se debe sostener en el tiempo. Tenemos presente que para la organización de todo plan de atención clínica integral, lo primero va a ser caracterizar esta situación de salud general del niño en ese contexto familiar y social. Y esto lo vamos a hacer de acuerdo a las evidencias que tengamos disponibles. Y vamos a considerar las evidencias como aquellos hallazgos provenientes de las investigaciones, desde el punto de vista básico, clínico, epidemiológico, y otros conocimientos que pueden servir como bases muy útiles para el hecho de la toma de decisiones. Estas tomas de decisiones van a ser para mejorar las condiciones de cuidado de la salud. Para eso, vamos a ver que dentro del campo odontopediátrico, básicamente tenemos que focalizar en la expresión de estos signos y síntomas que van a estar relacionados básicamente con
problemáticas asociadas a la biopelícula dependiente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cariología y con enfermedades gingivoperiodontal, la valoración de todas las afecciones que pueden asentar en tejidos blandos, la conformación y el acompañamiento de esa conformación de la oclusión, la articulación temporomandibular, la función puesta en el ejercicio de las situaciones que tienen que ver con las praxias, las situaciones de deglución, fonación, respiración, y sus adaptaciones en cada uno de los elementos y momentos de la vida de ese paciente niño. También vamos a incorporar y vamos a tener una mirada de ese perfil psicoafectivo, emocional, y el contexto de desarrollo socio-histórico, cultural, en que vamos a enmarcar esta toma de decisiones. Por eso, cuando hablamos de toma de decisiones, básicamente vamos a proponer, y la bibliografía nos propone la indagación de lo que se llama protocolos o guías de procedimientos clínicos, que es una forma de resumir en un texto todo aquello que las lógicas que van a demandar a la hora de la toma de decisiones clínicas. Y vamos a tener dos tipos de guías, una guía libre de contexto y una guía sensible o ligada al contexto. Las guías libres de contexto van a abordar todas las problemáticas universalmente identificadas como problemáticas y muy claras para la odontología basada en la evidencia. Estas guías van a proponer un abordaje que tiene que ver con las problemáticas universales identificadas en la odontopediatría y que claramente van a estar expresadas en la odontología basada en la evidencia. Estas guías proveen un abordaje anclado en un modelo que puede ser alcanzado en general bajo condiciones ideales. A diferencia de estas guías libres de contexto, y como contrapartida, vamos a presentar las guías sensibles o ligadas al contexto. Estas están ancladas fuertemente en las ciencias sociales y van a considerar elementos como las preferencias del paciente, las actitudes, la capacidad gerencial de ese espacio de microgestión donde se está dando esta atención, este abordaje clínico odontológico. También considerar la ubicación geográfica, las condiciones económicas y éticas del espacio donde se desarrollan estas atenciones. Fíjense que el papel de la evidencia libre de contexto en la elaboración de estos planes de atención clínica indican muy claramente el qué hacer. Entonces, si por ahí al inicio de las actividades uno necesita el qué hacer, todas las guías disponibles en internet y las que podamos llegar a tener alcance van a ser muy importantes para organizar la forma en que voy a abordar la atención clínica de ese paciente, niño o adolescente. Me resuelve el qué hacer. En el caso de las evidencias sensibles ligadas al contexto, van a dar una vueltita más. Entonces, no solo alcanza el qué hacer, sino el qué puedo hacer, y también me va a dar elementos de cómo hacerlo, cómo puede ser implementado esto que estoy generando, gestando, en cada circunstancia específicamente. Y acá tenemos, por ejemplo, una de las guías que básicamente tienen que ver con un engranaje de posibilidades donde en la toma de decisión de presencia o ausencia vamos a ir guiando las decisiones clínicas. Por ejemplo, en caries de corona, tanto en primario como en permanente, en la primera parte, las lesiones de mancha blanca o manchas café, vamos a tener la posibilidad diagnóstica que esa lesión va a estar detenida o todavía activa. En el caso que esté detenida, se plantea como marco terapéutico el control. En el caso que esté activa, se va a plantear como marco terapéutico un tratamiento preventivo. Ese tratamiento preventivo se va a tener que definir en qué prácticas va a incluir, pero básicamente tiene que ver con la toma de decisión, como ven, dicotómica. En el caso que existiera alguna microcavidad o sombra subyacente, sobre todo en un diagnóstico ya radiográfico de presencia de esa sombra en esmalte o en dentina, va a tener distintos caminos con posibilidades terapéuticas diferenciales. La idea es presentar estas guías que tienen que ver con guías
libres de contexto, porque acá no lo enmarcamos en un determinado paciente, no lo estamos individualizando, simplemente nos va marcando cómo ir abordando alguna problemática que tiene que ver con algún desequilibrio dental en este caso. Más profundamente, otra de las guías libres de contexto plantean, por ejemplo, las manchas blancas según la superficie donde va a estar asentada. Si es una superficie oclusal, se va a proponer una ESO, que es la enseñanza de salud oral, más las instrucciones específicas de higiene oral, que tiene que ver con el cepillado localizado en la superficie oclusal, y la utilización de cremas dentales fluoradas con una concentración de fluoruro más grande. Y después de realizar la estabilización de ese proceso, propone esta guía realizar un sellante. Mientras que si ocurre esa mancha blanca en la superficie lisa, vamos a observar que tiene que ver con el contexto de esa educación, que tiene que ver con la educación de salud oral, más las indicaciones de higiene específicas, y el agregado de las cremas dentales fluoradas, más el uso de cinta dental, y a esto se le propone un abordaje desde, por ejemplo, un barniz o un gel con fluoruro. En este sentido, vemos que claramente, y en general, las guías, estos flujogramas de actividades clínicas, nos van a permitir resolver muy fácilmente el criterio de qué debo hacer según las condiciones de diagnóstico que yo vaya identificando. Y es así que llegamos a el plan de tratamiento que propone la cátedra, y es la síntesis que reúne todas aquellas condiciones que consideramos necesarias, pertinentes y fundamentales de desarrollar en el acompañamiento del proceso de atención clínica de un paciente niño o adolescente. Y estas recomendaciones para la práctica clínica la vamos a entender como aquellos enunciados que van a estar desarrollados sistemáticamente para asistir a la toma de decisiones. Es fundamental que este recorrido por etapas que vamos a ir realizando va a proponer una reflexión que va a incluir un reprocesamiento de muchas informaciones, tanto del profesional como del paciente y del contexto del paciente, para que le sirva a ambos para ir redefiniendo las condiciones y las propuestas terapéuticas que van a requerir ser abordadas para cada una de las problemáticas que se van a ir planteando. Y esto realza el sentido de cuidado de salud que va a tener tanto el profesional como el paciente en relación a la práctica específica. Entendemos la planificación que va a ser lo más adecuadamente posible, va a constituir ese fundamento de la odontopediatría profesionalizada, que va a implicar, obviamente, como mencionaba, la organización y una racionalización de los procedimientos, siendo la base para restablecer esta condición de salud bucal desde una óptica, obviamente, de salud general y el mantenimiento en el tiempo. Para obtener esta planificación y que sea adecuada, es importante tener el firme compromiso de beneficiar al paciente niño desde un punto de vista integral, no solo en lo que respecta a su dentición, sino también en conseguir modificar sus actitudes hacia la odontología, hacia el espacio, que tiene que ver con los hábitos saludables, además de efectuar ese tratamiento aparentemente necesario que tiene que ver con el reacondicionamiento de las lesiones que podamos ver. Así, por ejemplo, un terapeuta, o desde la terapéutica odontopediátrica con éxito, al terminar un tratamiento, es muy posible que falle si no hay un establecimiento de lo que tiene que ver con actitudes positivas. Entonces, solo puede tener beneficio de corta duración un tratamiento que focalice la atención en la práctica y no que la focalice en el seguimiento y la situación posterior de mantenimiento. Por eso el objetivo tiene que ver con planificar y continuar el tratamiento de forma que el paciente niño se beneficie a corto y largo plazo. Este plan de tratamiento también debe ser entregado, discutido
y reformulado muchas veces y quedando un registro por escrito, de modo que en todo momento esté al alcance, tanto del odontólogo como de los pacientes. Es interesante a lo mejor hacer, a partir de la historia clínica, del instrumento, en el apartado final, donde uno debe plasmar ese plan de tratamiento, entregar una copia al paciente. Nuevamente incorporamos el ordenamiento de las etapas para el abordaje de la situación odontopediátrica, donde ahora focalizando en la etapa 3 del plan de tratamiento, vamos a generar la descripción de algunas de las ventajas que tiene. Este plan de tratamiento va a establecer y obedecer en cierta secuencia, evitando realizar improvisaciones que generen algún tipo de incertidumbre y ansiedad, tanto en el paciente como en el contexto, en la familia. Entonces, el plan de tratamiento me va a permitir, en la medida de las posibilidades, ir previniendo en sesiones posteriores lo que se va a realizar. Obviamente puede haber cambios en el medio. Y hace posible esa previsión del tiempo requerido para la realización completa de ese tratamiento que estamos proponiendo, así como del número probable de las citas, que esto se va a plasmar en lo que decíamos anteriormente en el cronograma de cita. Es aconsejable presentar a los padres planes de tratamiento que tienen que ver con alternativas en la discusión. Por ejemplo, en el caso de un molar temporario con una necrosis pulpar, las posibilidades terapéuticas podrían ser, por un lado, el tratamiento endodóntico, el tratamiento de conducto de ese molar, y posteriormente la adaptación de algún tipo de rehabilitación, por ejemplo, una corona estampada. Pero por otro lado, podría ser la extracción de ese molar y la posterior colocación de un mantenimiento de espacio, de un mantenedor de espacio simple. Entonces debemos explicar a los padres que la primera alternativa resulta del tratamiento un poco más, con una lógica más conservadora y menos traumático para el niño, aunque podría tener y estar asociado a riesgos en una posible futura complicación. En esto hay que garantizar el entendimiento de los controles posteriores de esa endodoncia. Mientras que la segunda posibilidad planteada, si bien obviamente es más radical, pero al eliminar la pieza dentaria va a generar una anulación de algún tipo de recidiva desinfección, resultando una situación más segura en ese sentido, pero quizás por el tipo de práctica más traumática para el paciente niño. Entonces ahí donde conjuntamente con los padres o el contexto familiar se va a decidir en relación a cuál es la mejor medida terapéutica que se va a tomar para ese niño. En este sentido también, cuando hablamos de plan de tratamiento, va a ser interesante algunos conceptos que vamos a ir extractando de estas dos palabras. Cuando nos referimos a plan, se entiende como un proceso más metódico, que está diseñado con el objeto de alcanzar un fin predeterminado, que en este caso estaría asociado a la condición saludable como finalidad, es decir, lograr promocionar ese paciente que si la tiene que mantener, y si la ha perdido, la tiene que recuperar a la condición de salud bucal. En este sentido, que si se quiere es más universal, va a implicar tener uno o varios objetivos a realizar junto con estas acciones requeridas que se desprenden de estos objetivos para concluir en una situación exitosa. Otras acepciones del plan incluyen en el sentido de planificación como aquel proceso que va a implicar y va a demandar una toma de decisiones para alcanzar ese futuro próximo deseado, teniendo en cuenta no solo la situación actual, sino la situación pasada en cuanto a construcción de ese momento actual y de todos los factores internos y externos que puedan influir en el logro del objetivo. Dado que este acto se trata básicamente de un proceso de toma de decisiones, vamos a distinguir algunas etapas universalmente descritas a la hora de la toma de decisión. En la toma de decisión debe haber una clara definición del problema. Vamos a tomar un posicionamiento
y una identificación del problema, posicionando sobre todo epistemológicamente desde dónde se pretende abordar la situación de abordaje terapéutica, si se quiere. También vamos a desarrollar las posibles alternativas en relación a la problemática planteada, observada, comprendida, como decíamos hace un ratito. Vamos a elegir alguna conjuntamente con el contexto, alguna de estas alternativas, las que consideremos más conveniente para ese momento y esas circunstancias determinadas en relación al momento de la atención. Y realizaremos el plan, que se plasma en el texto este que hablamos en la historia clínica, en la parte final. Es importante también considerar que si se aborda en el área de salud bucal desde una perspectiva de planificación más clásica o conservadora, esto no nos propone que no se haga un uso enfático de la toma de decisiones, ya que en general la planificación más clásica propone una linealidad de acción. En general suele ser reduccionista y se va a basar solo en los protocolos universales, los libres de contexto que habíamos hablado hace un ratito, mientras que como contrapartida surge una mirada en relación a la planificación más táctica o estratégica, en donde esta impronta va a incorporar el concepto de toma de decisiones, por lo tanto comprende la complejidad del sujeto al que va a abordar. Este sujeto de intervención, que es el niño o el adolescente, y debiendo ser adaptativa esta planificación a la situación singular de ese sujeto. Vamos a proponer que es un proceso continuo y permanentemente en modificación, que está orientado hacia ese futuro de logro cercano, y va a generar una racionalización de esa toma de decisiones, determinando también las acciones educativas y clínicas en cuanto vaya evolucionando ese plan. Y también consideramos que un plan también debe ser holístico, ya que lo vamos a tomar desde la totalidad formada por el sistema y las dimensiones de desarrollo de ese paciente niño. No solo, insistimos, en el aspecto biológico, sino también en el aspecto social, afectivo, emocional, espiritual. Y la palabra tratamiento. El tratamiento, que lo vamos a considerar, esto sí estamos mucho más habituados a la comprensión, que es el conjunto de medios que cualquier tipo de finalidad que tenga, o sea, son las... Y la palabra tratamiento, que es el conjunto de medios de cualquier clase, cuya finalidad es la curación o el alivio de la enfermedad, de los síntomas, de los desequilibrios. Entonces el tratamiento implica el concepto de acompañamiento, pero un acompañamiento activo que tiene que ver con un proceso de preservación y limitación de lo que es el daño. Y finalmente, respecto a la presentación del plan de tratamiento a los padres, se pone en juego un principio fundamental en esto, que los pacientes y sus padres van a tener el derecho a decidir y controlar respecto al tratamiento que se plantea y que se va a construir. Estos principios reflejan el punto de vista actual sobre la autonomía que ese paciente va a adquirir en lo que refiere a la necesidad y las situaciones de convivencia, de toma de decisiones asistidas por un personal que está entrenado a tal fin. Esto difiere notablemente de las normas que existían no hasta hace mucho tiempo en relación a que el paciente se daba por hecho que no tenía ninguna injerencia. Entonces, el clínico no solo debía atender al paciente lo mejor posible, según la lógica de ese clínico, sino también decidir cuál era el tipo de tratamiento ideal que se podía brindar. Actualmente, entonces, esto ha modificado, por ejemplo, en el consentimiento informado, que esto implica que los padres han recibido, y los niños, han recibido la información lo más completamente posible acerca de la situación que presenta su hijo y las posibilidades terapéuticas en relación al mejoramiento que uno le propone.
Obviamente la presentación del plan de tratamiento a los padres debe reunir también una serie de requisitos. Debe ser breve, debe estar completo y ser específico. Debe utilizarse ese lenguaje sencillo comunicacionalmente y nos aseguraremos de que han entendido todo lo que se les ha explicado con las distintas alternativas. Quizás empezar con una breve descripción de ese diagnóstico a partir del cual diseñamos el plan de tratamiento, de tal forma que ofrezcamos una visión más general de la condición de salud bucal de ese paciente niño. Después podemos describir cada uno de los problemas en un orden de prioridad y de lógica que nos va a remitir una cuestión de ir abordando contenidos según cierta evidencia científica por un lado y cierta necesidad y urgencia de ir solucionando cuestiones que tienen que ver en el orden de lo biológico y de lo conductual, de lo más simple a lo más complejo y de lo más urgente a lo que no es prioritario. También vamos a preguntar repetidamente a los padres si están de acuerdo con ese orden de prioridad. Posteriormente podríamos explicar las posibilidades de tratamiento para cada uno de esos problemas y lo que a nuestro juicio podría ser lo más adecuado, las técnicas más adecuadas, las aparatologías que se van a utilizar, sobre todo también traer a colación el tiempo que se va a emplear, que obviamente debe calcularse de acuerdo al número de cuadrantes afectados, al número de elementos que están con un nivel de severidad y gravedad y complejidad de la situación particular. Siempre vamos a prever un tiempo mayor que el requerido, indicando también que el tiempo destinado al mantenimiento de la salud va a ser muy importante considerarlo en lo que es el cronograma de ese tratamiento. También vamos a hacer informaciones detalladas sobre las implicancias de no realizar los tratamientos de la forma en que nosotros propondríamos generar las prioridades. Y ante las preguntas, por ejemplo, muy frecuentes de ¿le va a molestar el tratamiento al niño?, explicar que la incomodidad en este sentido va a ser mayor cuanto más complejo sea, pero mientras más tiempo pase en cuanto al deterioro, obviamente va a proponer condiciones de mayores requerimientos de complejidades tanto de técnica como de condiciones del paciente de soportar tantos tiempos de tratamientos y demás. También vamos a informar sobre las ventajas, los riesgos de todos los tratamientos y las complicaciones que pueden surgir en cualquier momento y adelantarnos en la forma de corregirla, de aliviarlo, para que haya un sistema de contención de todos aquellos emergentes que pudieran surgir. Y finalizaremos esta información que vamos a trabajar con los padres con el número de visitas, la necesidad de la puntualidad y el cumplimiento de esas citas periódicas concretadas, así también como de el plan de recitaciones que podemos proponerle al paciente. Por eso, cuando nosotros realizamos ese diseño del plan de tratamiento, en general, este plan va a actuar como un mapa de esa atención clínica y me permite y me indicará de qué manera estoy previendo que va a funcionar esa atención clínica, con una secuenciación de actividades para alcanzar estos objetivos acordados previamente. Y obviamente va a haber muchos factores que tendré en cuenta para conformar, para delinear, para definir ese plan de tratamiento. Y esto va a tener que ver con el motivo de la consulta, con las lógicas de los motivos de la consulta y el entendimiento de la percepción de la salud de ese entorno, con la etapa evolutiva en que se encuentra el paciente niño, adolescente, con los comportamientos que va a ir generándose y las técnicas que vamos a proponer con profesionales de la salud para ir logrando esa adhesión a lo que es el marco saludable, a la adhesión a lo que es el tratamiento, sobre todo a largo plazo. Las condiciones de salud general, que va a estar valorada y que esto también va a marcar una diferencia a la hora de proponer un plan de tratamiento.
Y finalmente las condiciones socioeconómicas, donde, y agrego acá lo sociocultural también, histórico-cultural, donde también va a ser un elemento que voy a tener en cuenta a la hora del diseño, porque posiblemente en las alternativas que uno pueda ir generando, va a adecuarse a también las posibilidades económicas de ese entorno familiar. Bueno, y es así que vamos a tratar de describir un posicionamiento más, como mencionaba hace un ratito, epistemológico de nuestro plan de tratamiento. Y vamos a decir que ese plan de tratamiento que estamos proponiendo tiene una mirada de integralidad, que se refiere a que abordaremos todas las dimensiones de desarrollo de ese paciente durante el tratamiento. Esto es superador, como decíamos hace un rato, del modelo tradicionalista que va a abordar solo el terreno biológico, es decir, se va a abocar a la lesión, al caries, al hueco, sin detenerse en las dimensiones psicoemocionales, conductuales, que propondrán una condición diferencial respecto a algunos hábitos de higiene o de dieta que van a ser los que van a implicarse directamente en la duración o en la complejidad de evolución, de gravedad de ese hallazgo. Planteamos que va a ser individualizado. Esto tiene que ver con considerar a la persona como un ser sociable que vive y se desarrolla en una sociedad, pero al mismo tiempo nunca deja de funcionar en su carácter individual. Es decir, vamos a hacer un yo y un nosotros al mismo tiempo. Cuando abordamos la singularidad de nuestro paciente, a veces también deberemos considerar esa faceta social en relación a algunos hábitos que se van a expresar, por ejemplo, en otros lugares, en la escuela, en algún cumpleaños, y que las indicaciones tienen que ver con considerar el espacio individual. Este tratamiento va a estar generado y pensado para tal persona, pero también para ese contexto de desarrollo en cuanto a la sociabilización. Decimos que se lo planteamos desde un lugar de alto contenido preventivo, ya que vamos a plantear un abordaje desde los conceptos de prevención en todas sus dimensiones, incluida la dimensión emocional. Es decir, no solo prevenimos en lo biológico las nuevas apariciones de lesiones, sino que vamos a prevenir en cuanto al abordaje y al trato y la vinculación con ese paciente sujeto, que no genere ninguna situación de trauma para que no vuelva y esto marque una situación en relación a la vinculación con la odontología en el futuro de ese paciente. Cuando planteamos lo contextualizado, vamos a plantearlo en el conjunto de circunstancias en la que se produce como este tratamiento enmarcado en un hecho histórico, porque lo vamos a ubicar en un tiempo, en un espacio y en acontecimientos relevantes. Por ejemplo, no es lo mismo diseñar un plan de tratamiento el año pasado que en este momento, que tiene que ver con una condición de pandemia, de excepcionalidad en muchos de los casos, donde vamos a proponer condiciones diferentes. Entonces, adecuamos, contextualizamos ese plan de tratamiento y lo llevamos a un lugar mucho más adecuado a la realidad en la cual vivimos. También se refiere a aquellas circunstancias que van a rodear estos sucesos biológicos y los pensamientos de las personas que al momento de presentar ciertos síntomas, de tal manera que influyeron en darse de esa forma. Por ejemplo, no es lo mismo un dolor de una lesión de caries profunda en un niño que está en condiciones normales, que en un niño que está requiriendo la atención de sus padres, o que se está mudando, que se murió el perrito, donde a lo mejor resignifica una condición de mayor expresión del factor dolor, y no necesariamente es un dolor biológico, sino un dolor más emocional. Entonces, el contexto nos permite identificar estos espacios para darle una contención diferencial en ese sentido. Tomar en cuenta también el contexto de que normalmente estos sucesos van a ser importantes de identificar.
porque nos va a permitir a futuro que los implicados, tanto la madre como el niño, lo vean desde una perspectiva adecuada, el entendimiento de, por ejemplo, de las vivencias o percepciones de cuestiones que tienen que ver con la expresión de molestias o los procesamientos que tienen que ver con hábitos disfuncionales, por ejemplo, chuparse el dedo, la mamadera, o cualquier otra situación que va a irrumpir desde el contexto como una situación que uno lo debe abordar desde una perspectiva de adecuación, de acompañamiento en el tiempo. Si tomamos la textualidad del término contexto, que tiene que ver con el latín, el contexto, que refiere a un entorno físico, una situación a partir de la cual vamos a considerar un hecho. Ese entorno del contexto puede ser un entorno material, algo que existió en un momento, en el momento de ocurrir algún hecho, o sea, algo del entorno, o simbólico, por ejemplo, ese entorno cultural, histórico, social. Esto simbólico es importante de traer a colación porque muchos de estos contextos tienen un impacto y un valor simbólico muy grande. Este contexto está construido desde el conjunto de circunstancias, como decíamos recién, el lugar y el tiempo, que van a ayudar a la comprensión de esa situación. Entendemos que un contexto suele ser muy único, como la situación odontopediátrica, único e irrepetible, y a veces tiene el impacto de lo impredecible, así como planteábamos que en el marco de una situación clínica odontopediátrica podían ocurrir este tipo de situaciones que enmarcan las circunstancias que van a formar cada tipo de contexto muy específicamente, y esto refiere a lugares y momentos específicos. La acción de contextualización implica también poner una situación que es recibida de manera aislada o separada de todos aquellos elementos que la van a rodear y la van a influir. Vamos a reunir todo ese tipo de información. Y esto lo proponemos como relevante para entender o reconocer las nuevas perspectivas de las que voy a observar aquello que antes estaba viendo. Entonces, la caria como un hueco en un elemento dentario, si yo la reúno y la uno a todo su contexto de desarrollo, puedo darle medidas remediales muchísimo más complejas, pero mucho más efectivas en el tiempo a la hora del abordaje. Y así vamos a generar propuestas de mejoramiento mucho más efectivas. Entonces, si solo veo la caries del niño y no logro desentrañar los motivos, los hábitos que generan esas condiciones que van a promover esa condición de riesgo y desestabilización, de aquellos factores que el niño, protectores que el niño pueda tener y que no estén desarrollados, obviamente, si considero todo eso, podré hacer frente de una manera más eficiente en el tiempo, con resultados mucho más saludables para ese paciente mismo. Y finalmente, la condición de interdisciplinario que propone la interdisciplina por el hecho de entrelazar o combinar varias ciencias para el estudio de esa misma situación clínica. La idea es profundizar el estudio desde una lógica mucho más especializada, pero que toma distancia de lo que es la multidisciplina, porque lo interdisciplinario son todas las disciplinas que van a tener que ver con observar ese mismo sujeto, pero lo observa en un mismo código y en un mismo momento, y pueden interactuar. A diferencia de la multidisciplina, donde cada una de las disciplinas da un resumen, un diagnóstico y una planificación totalmente cindida, separada y fragmentada del resto de disciplinas. Por lo tanto, entendemos que el factor interdisciplinario va a ser mucho más completo a la hora del abordaje. Este modelo de atención suele ser mucho más creativo y dinámico. También vamos a encontrar que en las evidencias bibliográficas lo vamos a ir denominando como clínica ampliada, clínica del sujeto, clínica de la intersubjetividad, que va a estar centrada en el sujeto.
y no en la enfermedad. Estará guiada por aquellas singularidades y no determinada por los protocolos que en general, aunque no se los niega a los protocolos, obviamente, porque nos van a servir de base, sino que los pone al servicio del sujeto y su contexto. Por eso hablamos y traíamos a colación aquellas guías ligadas al contexto. También va a ser importante el proceso tecnológico que vamos a privilegiar en esto de la singularidad. Porque muchas veces las herramientas y estrategias adaptadas van a estar más adaptadas a lo que son las necesidades y potencialidades del sujeto que a el protocolo del entorno que prime en ese momento. La clínica ampliada va a superar a la clínica, al modelo tradicional en la concepción del abordaje del paciente como un sujeto también de derecho y obligaciones, donde corre al sujeto que es poseedor de la enfermedad para dar lugar o para abordarlo desde un modelo mucho más complejo, que incluye elementos de que no dejamos la enfermedad, sino que la ponemos en un sentido sociohistórico, cultural, y que ese proceso va a determinar una condición de mirada de salud, de enfermedad, atención, cuidado. Por supuesto que se supera a lo que se hacía en algún momento con una práctica fragmentada que tenía que ver con cierta rutinización, entonces sabíamos que frente a esta lesión, este es el tratamiento y listo. Entonces, la planificación que se plantea, la planificación terapéutica que se plantea en estos ítems de posicionamiento más epistemológico que tienen que ver con concepciones del sujeto y de las prácticas odontológicas, va a ser muy importante en el sentido de reforzar esta idea de que aunque estamos cruzados por la enfermedad de mayor prevalencia en la cavidad bucal que la carie dental, esta no puede organizar las prácticas, porque en modelos tradicionales actúa como un organizador de prácticas. Por lo tanto, va a estructurar el saber odontológico solo desde esas lógicas y desde esas prácticas. Entonces, la idea tiene que ver con superar ese orden dentario para ir a un orden más integral, individualizado, de alto contenido preventivo, contextualizado e interdisciplinario. Entonces, esta es la propuesta de plan de tratamiento que desde la cátedra se propone.